Hola, buenos días, gente maravillosa, mil pero mil bendiciones a todas aquellas personas que están con nosotros todos los días en nuestro pancito diario. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que tiene que ver con el contentamiento. Y eso es algo que desaparece en cualquier momento de nuestra vida y a veces no nos damos cuenta cuál es la razón de por qué nos pasa eso, o a veces tenemos entendimiento por qué pasa y tratamos de resolverlo. Así que vamos a ver qué quiere decir las escrituras con esta palabrita para que nosotros podamos evitar el contentamiento se vaya de nuestra vida, sino que permanezca lo más pronto posible, porque eso es sanidad inclusive para nuestro cuerpo, sanidad para nuestra mente, etcétera, etcétera. Soy la profeta Leonor Santamaría. Apóstol Doctor José Ramón Santamaría. Exactamente. Bueno, el contentamiento es algo, según la palabra, el diccionario de la lengua es tener gozo, estar alegres. Y eso es difícil en la mayoría de los casos en el mundo moderno, porque hay gente que vive gozosa en cierta forma cuando tiene buenas entradas monetarias, cuando está en una fiesta, cuando está haciendo cosas que le favorecen, cuando todo le sale bien. Pero lo difícil es estar contento, haya contentamiento cuando hay escasez, cuando se suceden problemas en nuestra vida, en fin, todas esas circunstancias adversas que se nos presentan a todos a diario se presentan. Entonces vemos personas que están contentas, alegres en una fiesta, y inclusive ni siquiera el dinero y eso les puede mantener ese gozo, porque el gozo se va y tienen que venir a otra circunstancia alegre para continuar en el gozo. No hay un gozo permanente. Entonces el Padre lo que nos dice a nosotros es que estemos gozosos en medio de todas las circunstancias. Jesús en la palabra nos dice que en el mundo tendremos problemas, pero que recordemos que Él venció al mundo. Entonces nosotros tenemos que estar gozosos meditando en la palabra, estando gozosos en la esperanza que tenemos por lo que somos, sabiendo lo que somos y sabiendo la esperanza que tenemos en la salvación, que muchas veces no se entiende ni meditamos en ella. Entonces allí podremos estar gozosos de verdad, porque dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y ese gozo es un gozo no de las cosas materiales, sino de las cosas espirituales. Exactamente. Dice la palabra que si hemos resucitado con Yeshua, busquemos las cosas de arriba y no las de abajo, porque las de abajo son perecederas, pero las de arriba son eternas. Entonces tenemos que meditar cuando estemos que venga la depresión en nuestra vida por cualquier circunstancia, algunas cosas pequeñas, por problemas que se nos presentan, peleas, cuestiones, falta de dinero, en fin, cosas que nos suceden, pero hay otras graves, hay otras muertes de hijos, muertes, destrucción por un terremoto, por pérdida del negocio, que nos botan del trabajo, que nos divorciamos, en fin, cosas en que hay destrucción. Y entonces mantenerse gozoso en medio de esas circunstancias es bien difícil. Y la palabra en el libro de Filipenses capítulo 4 nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es una orden, es impositivo. Eso depende de nosotros. Así como tenemos que transformar nuestra manera de pensar, dice, transformaos en el espíritu de vuestra mente, desvestidos del viejo hombre y vestidos del nuevo. Es una orden. Así también, regocijaos. Es una orden, es imperativo que estemos contentos, porque si nosotros creemos que somos templo del Ruach HaKodesh, que somos uno con Yeshua, que tenemos salvación, que en nuestra vida estamos en lugares celestiales, en fin, todo lo que sabemos quién somos, tenemos que estar gozosos por encima de todas circunstancias, sabiendo que esta vida es una vida transitoria y que tenemos una vida eterna por delante. Entonces, en el momento nos viene la depresión, viene la circunstancia adversa, pero si meditamos, si reflexionamos, controlamos nuestra mente, permaneceremos gozosos. Y dice, por nada estéis afanosos, sino que sean como conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego con acción de gracia, no importa las circunstancias. Nosotros oramos, hablamos con el Señor y nos regocijamos y damos gracias porque sabemos que dice la palabra que lo que sucede a los que aman a Dios, al Padre, es para bien. Todo lo que nos suceda, todo a lo que creemos que es malo, es para bien. Y en eso tenemos que pensar. Entonces dice, y como consecuencia de eso, cuando no estamos afanosos, entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Exactamente. Entonces, esto es importante que lo meditemos. Todo esto que nosotros hacemos con el pancito diario son reflexiones diarias para que conozcamos esto, porque todos tenemos problemas, todos tenemos contiendas en el hogar, con los hijos, con la esposa, con el esposo, con el jefe en el trabajo, con el amigo. Pero todas esas cosas son superables si verdaderamente reflexionamos y pensamos que, como decía Pablo en el libro, en este mismo libro de Filipenses, en el versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exacto. Ese es un dicho que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es bla bla, muchas veces bla bla. Ahora yo te digo una cosa, cuando dice que todo lo puedo en Cristo Jesús, uno tiene que autoanalizarse. Tú no puedes vivir una vida cometiendo los mismos errores toda una vida. No puede. Y hay familias, hay matrimonios, hay hermanos, hay parientes, hay amigos que tienen la misma línea sin variación y sin cambio, produciendo y sabiendo de antemano que va a producir el mismo daño que ha ocasionado toda la vida. Yo nunca, de verdad, te lo digo sinceramente, yo nunca he podido entender la crisis que una persona puede tener repitiendo las mismas cosas, sabiendo el mismo resultado que eso va a tener. No, nunca en mi vida lo he podido entender. ¿Por qué? Porque es que no puede ser, uno no puede tropezarse con la misma piedra toda una vida. No debe hacerlo. Ahora, si tú te has dado cuenta que has hecho daño, que hemos hecho daño y el daño lo hemos reparado, ¿cómo podemos seguir haciendo el mismo daño? Vamos a tener el mismo efecto. Ahí es donde están los divorcios, las separaciones, las destrucciones de la familia, y hoy en día, ¿qué es lo que estamos viendo? Destrucción de familia, por el amor de Dios. Y son las mismas causas, los mismos problemas. Yo recuerdo hace 4 años cuando pasó lo de la pandemia, yo recuerdo algo, como al año y 2 meses, se empezó a oír en el televisor, en las redes sociales, en todo, la alarmante tasa de divorcio que había. ¿Por qué? Porque la gente tuvo que quedarse en casa, la gente tuvo que empezar a trabajar en casa. Entonces, los matrimonios aparentemente existían bien porque ambos se iban a trabajar y solo se veían a las 6, 7 de la noche cuando llegaban a la casa, y a las 9 de la mañana cada quien estaba en su trabajo. Y nada más estaban juntos los fines de semana. Entonces los matrimonios ahí se sostuvieron. Pero cuando les tocó vivir bajo el mismo techo, todas 24 horas al día, los 365 días al año, en un mes completo, bajo el mismo techo, la cantidad de divorcio fue alarmante. Por lo menos aquí en Miami, la tasa de divorcio que pasó cuando la pandemia fue aterradora, fue impresionante. ¿Por qué? Porque ahí se vio la verdad de cómo se comportan las personas. Entonces no puede ser que tú vivas una vida llena de aflicción. En un momentico estamos contentos, a la media hora en la misma situación de toda la vida, por el amor de Dios. O sea, y llega un punto de que la tolerancia se acaba. Y no importa qué precio se paga, pero hay que acabar con eso, porque es algo aterrador. Entonces, ¿cómo va a haber contentamiento sabiendo que, es decir, que lo que yo voy a hacer va a generar un efecto negativo en mi esposo o en mi familia? Entonces, o soy muy mala, muy perversa, o estoy enloquecida, o soy una persona anormal, porque es que no puede ser que, es decir, rompamos el contentamiento, el agradecimiento. Ahora, ¿cuál es la manifestación del amor?
lo que decía mi esposo ahorita, ¿cuál es la manifestación del amor? ¿Dónde está la manifestación del amor? Si dice uno de los principios del amor que el amor es sufrido. Oye, espera, a mi esposa no le gusta esto, ¿por qué se lo voy a hacer? A mi esposo no le gusta eso, ¿por qué se lo voy a hacer? A mis hijos no les gusta esto, ¿por qué se lo voy a hacer? Entonces estamos viviendo una vida donde yo me satisfago de las cosas que a mí me da la gana hacer importándome lo demás. Así está viviendo la gente. Lo que pasa es una cosa, es que la naturaleza humana es eso, y por eso tenemos que controlar nuestra mente a través del carácter. Fíjate lo que dice Pablo, ese gran apóstol en el libro de Romanos. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi mente, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero y no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo una ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, o sea, en el espíritu, ¿no? Por eso hay que obedecer y cambiar la manera de pensar. Pero veo otra ley en mis miembros y en mi mente que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y más en el 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, fíjate qué interesante lo que él dijo. O sea, reconoce el pecado que hay en él, reconoce la falencia que hay en él, pero se deja dominar de la pasión que no logra controlar. ¿Por qué? Porque eso se llama soberbia, y la soberbia cuando se manifiesta es por la inseguridad. Una persona soberbia, histérica, una persona que quiere dominar todo, tiene un gran problema de inseguridad dentro de su ser único, y lo que muestra es una cara adversa. La inseguridad lo lleva a la grosería, a la patanería, a la pelea, a la vulgaridad, esto por defenderse y por poner su punto de vista. Pero déjame decirte que finalmente, y eso es lo triste, después de tantos años de conversación, de ver el problema, todo, ¿sabes cómo quedan las personas? Destruidas. Así es. Y así vemos miles, pero miles de historias, de cuentos, de anécdotas, de ejemplos, personas destruidas porque le dieron prioridad a aquello que no ha sido renovado. Cuando yo conozco que yo tengo un problema, lo que tengo yo que enfatizar no es en el problema que tengo, sino cuál es la raíz de mi problema para enfrentarlo y no repetidamente hacer lo mismo, porque escucha lo que te voy a decir, no importa cuánto tú ames, no importa cuánto tú hayas pagado un precio, pero tarde o temprano todos los seres humanos tenemos un límite y muchas veces tú, yo, nosotros hemos pagado un precio que no lo he hecho yo, pero por amor a la familia, por amor, simplemente por amor, he pagado un precio de sacrificio, pero los sacrificios tienen también un periodo de tiempo. Entonces, esto es lo que en realidad queríamos decir, cómo una persona que repite las mismas acciones, sabiendo el mismo resultado y el daño y el atraso y lo que se ha perdido por causa de sus acciones, ¿cómo puede decirme que es una persona contenta? Eso es imposible. Así es, pero fíjate tú, aparte de eso, de la repetición de las cosas que traen desaveniencia, es el contentamiento individual. Es que el contentamiento también es estar satisfecho con lo que el Padre le da a uno. Pero hay personas que no son insaciables. Son insaciables. Dice la Biblia en el capítulo 6 de 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 6, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias y necias y dañosas
que hunden los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual es codiciado por algunos. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener una reflexión cómo nos estamos comportando, si estamos repitiendo acciones que perjudican y traen desaveniencia para que se destruya el contentamiento, o si estamos insatisfechos porque queremos más y más y no hay paz en nuestro corazón, no estamos saciados con nada, porque el Padre es el que nos sacia pensando en quiénes somos, pensando en los lugares celestiales en que nos tiene sentados y en la esperanza que tenemos en la salvación. Exacto. Y eso que tú estás diciendo para terminar me parece supremamente importante. La única razón de la vida para que haya un legítimo contentamiento, no porque te hayas ganado la lotería, no porque hayas dado un paseo por cualquier lugar del mundo, porque eso es efímero. La única forma que nos hace vivir en constante contentamiento es cuando conocemos nuestro destino profético, la razón por el cual estamos aquí en la tierra, y cuando hacemos única y exclusivamente lo que sabemos que somos, que es lo que yo soy. Yo sé lo que yo soy y la única cosa que me place a mí es hacer la voluntad del Padre según mi destino profético. Ahora, dentro de esos destinos proféticos hay personas que entraron en la línea de la religión. No, yo no puedo ir a un paseo. No, yo no puedo ir a esto. No, yo no puedo. Espérate un momentico. Todo lo puedo en Él, siempre y cuando yo no afecte lo que yo debo hacer, porque lo estoy representando a Él en la voluntad que Él puso sobre mi vida. Entonces, entender cuál es la misión que tengo. Muchos hemos retrasado la misión que tenemos por esperar que la otra persona que nos acompaña pueda llegar al mismo nivel. Pero hay un momento donde tú no puedes esperar eso. ¿Por qué? Porque entonces ya estás cruzando la línea, te estás haciendo como Dios, y tú no eres Dios, ni yo soy Dios, ni nadie es Dios. Dios es único, el Padre es uno solo. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que el contentamiento, lo único que podemos, que nos hace sostener, el contentamiento nos hace sostener a nosotros, y perdone que te lo repite, ¿sabes cuándo? Cuando cumplimos acorde a nuestro destino profético. Amén. Si no sabes cuál es tu destino profético, abre tu corazón y pregúntale al Padre, ¿cuál es mi destino profético? No entiendo nada de lo que Leo está diciendo. Para que entiendas que vas a comprender cuál es tu asignación, qué es lo que debes hacer, porque hay un privilegio, no es un trabajo, es un privilegio cuando nosotros cumplimos con nuestra asignación. Y muchas veces hemos retrasado la asignación por tratar de complacer, por tratar de evitar problemas, y finalmente pasaron los años y te diste cuenta que de nada te sirvió el sacrificio y el precio que pagaste. Amén. Así que, ¿qué debes hacer? Contentarte por esta palabra que hemos traído hoy. Medítala y pregúntate si estás contento o estás contenta, o si no lo estás y cuál es la razón por qué no estás. Así que nos vemos mañana en otro Pancito Diario. Mil, pero mil bendiciones a todas las personas que están con nosotros en este momento. Gracias le damos a toda la gente que está en YouTube, que está en Facebook, que está en todas partes del mundo, que nos manda noticas hermosas dándonos gracias por este pan diario. Te doy gracias a ti por haber atendido a las sugerencias que te estamos dando. Bendiciones. Bendiciones a todos.